¿Quién eres tú? Al volver a casa, un hombre desconocido estaba sentado en su sofá. Samantha Hunter, como cualquier otro día, regresaba a casa después del trabajo. Bañada por el sol de Texas, abrió la puerta principal con una expresión de cansancio. En el instante en que puso un pie en la sala, sus ojos se abrieron como platos. Allí, sentado, estaba un hombre alto y desconocido. Se hundía en el sofá con una comodidad desconcertante, como si estuviera en su propia casa, viendo la televisión. Samantha, de inmediato, sacó su smartphone del bolso, lista para llamar a la policía. Su voz temblaba por la tensión. ¿Quién es usted? Salga de mi casa ahora mismo o llamaré a la policía. En ese preciso momento, el hombre se giró, con una leve sorpresa en su rostro, y dijo, «Soy yo, cariño». «¿No me reconoces?» En ese instante, Samantha se quedó sin palabras. El smartphone se deslizó de su mano sin que se diera cuenta. Sintió un mareo repentino, sus piernas flaquearon. La persona frente a ella era, sin lugar a dudas, su esposo, David Hunter. Sin embargo, su apariencia era la de un completo extraño. No solo su cuerpo se había vuelto esbelto, sino que los contornos de su rostro eran mucho más definidos. Y lo más importante, había una calma y una calidez en su mirada que nunca antes había visto. Samantha se quedó allí, paralizada por la confusión, preguntándose en su interior, ¿es este realmente el mismo David? Esta es la historia de un hombre que se encontró con la cultura culinaria de México y transformó su cuerpo y su alma. Y, al mismo tiempo, es el registro de cómo su cambio sacudió profundamente la vida de Samantha, un pequeño milagro. Al final, les contaremos por qué este hombre pudo cambiar tan drásticamente y la verdad que hay detrás. Por favor, quédense hasta el final. En una tranquila zona residencial en las afueras de Houston, una casa de ladrillo rojo era el castillo de David y Samantha Hunter. Para Samantha, esta vida era la mayor de las alegrías. Creció en una familia que no podía considerarse rica. Incluso hubo días en que el refrigerador estaba completamente vacío. Por eso, ahora como adulta, poder comer hasta saciarse era para ella una felicidad más valiosa que cualquier otra cosa. Hoy, como una esposa de habilidades culinarias excepcionales, su destreza en la cocina rivalizaba con la de un chef profesional. En la mesa de cada noche, un filete T-bone de tamaño extra grande, una montaña de puré de papas y una espesa salsa de carne eran indispensables. Además, estaban las hamburguesas con queso y tocino, las favoritas de su esposo David, y lo que parecía un balde entero lleno de pollo frito. David también era un hombre que amaba la comida desde el fondo de su corazón. Con una estatura de más de 1,90 metros, su peso superaba fácilmente los 130 kilos. Tenía la risa estruendosa de un hombre de Texas y comía a una velocidad asombrosa. La pareja recorría restaurantes casi todas las semanas, incapaces de resistirse a los nuevos productos de las cadenas de hamburguesas. En cualquier restaurante, su frase habitual era, «Por favor, tráigame el platillo con más calorías». Un día, una noticia inesperada llegó a la vida de esta pareja. La compañía de logística internacional donde trabajaba David emitió una orden de traslado a la Ciudad de México por un año. Al escuchar la noticia, el rostro de Samantha se enrojeció en segundos y gritó: «Espera un momento. ¿Te vas a México? ¿A ese lugar con una comida tan pobre?». La imagen que Samantha tenía de México en su mente se limitaba a burritos grasosos, extraños guisos picantes y la constante amenaza de la venganza de Moctezuma. El mole poblano y los platillos que veía en internet le parecían simplemente comida de supervivencia. Sin la grasa, sin el queso, sin las salsas cremosas y, sobre todo, sin la sensación de saciedad al estilo estadounidense. Esa era, en la mente de Samantha, la cocina mexicana. En un lugar así, te vas a quedar en los huesos. Antes de que te mueras de hambre, te derrumbarás mentalmente. David se encogió de hombros con una sonrisa. No te preocupes. Seguramente encontraré alguna hamburguesería en México. En el peor de los casos, puedo sobrevivir comiendo en las tiendas de conveniencia. Sin embargo, sus palabras enfurecieron aún más a Samantha. Con las manos en las caderas, se le acercó.
te lo tomas demasiado a la ligera. ¿Has olvidado lo abundante que es nuestra vida alimenticia? Pero la decisión de la empresa era irrevocable. Después de mucho deliberar, la pareja decidió que David iría solo. El día de la partida, se abrazaron en el aeropuerto. Los ojos de Samantha estaban húmedos por la preocupación, la soledad y un toque de ira. David sonrió con ligereza y dijo, bueno, me voy. Quizás cuando regrese ya sea un maestro de los tacos al pastor. Después de que su espalda desapareciera tras la puerta de seguridad, Samantha murmuró para sí misma. ¿Realmente podrá sobrevivir en México? Sin embargo, una experiencia que superaba con creces las expectativas de Samantha le estaba esperando. En el momento en que pisó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, David Hunter abrió los ojos de par en par. ¡Qué energía! Era casi increíble. En Estados Unidos, cualquier aeropuerto resuena con el murmullo de las conversaciones, los anuncios, el ruido de los carritos de equipaje y el llanto de los bebés, todo mezclado en un estruendo caótico. Sin embargo, en el AICM, a pesar del bullicio y el mar de gente, había una vibración de vida, una calidez humana que lo envolvía todo. Se oía el español en mil acentos, la música lejana de unos mariachis recibiendo a alguien, las risas de familias reunidas. ¿Esto es realmente un aeropuerto? Parece un organismo vivo y funcional, murmuró para sí mismo. En el control de inmigración, el oficial le sonrió y lo guió amablemente. Bienvenido a México, amigo. Los empleados mexicanos no mostraron sorpresa ante su gran estatura, simplemente lo atendieron con una profesionalidad tranquila y amistosa. La banda de equipaje era un caos organizado. La gente se abría paso con amabilidad, se ayudaban unos a otros a bajar las maletas pesadas. En estas pequeñas escenas, la cultura de México ya se estaba manifestando. A la salida del aeropuerto, un empleado de la empresa mexicana, Javier, lo esperaba. Era un hombre de traje oscuro que asintió con amabilidad y le extendió la mano con una sonrisa franca. Señor Hunter, bienvenido a México. Yo lo llevaré. David, aunque un poco desconcertado por la calidez inmediata, le estrechó la mano. Para él, que esperaba una formalidad distante, este saludo fue refrescante y genuino. Luego, subió al coche que lo llevaría a su apartamento en la colonia Condesa. El paisaje urbano que veía a través de la ventanilla lo dejó sin aliento. Árboles de jacaranda bordeaban las calles, los edificios coloniales se mezclaban con modernas torres de cristal, y el tráfico, aunque parecía caótico, fluía con una lógica propia. ¿Cómo es posible que haya tanto orden dentro de este desorden?, se preguntó. Era un espectáculo que rara vez había visto en su país. Poco después, llegó al apartamento que la empresa había preparado para él. La elegancia y la limpieza del estilo mexicano lo sorprendieron. Lo primero que lo confundió fue la complejidad del calentador de agua a gas. Javier, pacientemente, le explicó cómo funcionaba. Y recuerda, David, el agua del grifo no se bebe. Siempre embotellada. David asintió, sintiendo que había mucho que aprender. El apartamento era espacioso y luminoso, con un pequeño balcón que daba a un parque lleno de vida. Aunque sencillo, era un diseño bien pensado, lleno de la sabiduría de la vida urbana mexicana. A la mañana siguiente, fue a la oficina y se enfrentó a otro choque cultural. ¡Qué calidez! Los empleados trabajaban concentrados frente a sus ordenadores, pero el ambiente no era silencioso ni frío. Había conversaciones necesarias, sí, pero también risas durante la pausa para el café. La oficina era un espacio eficiente, pero también profundamente humano. ¿Así es como se trabaja en México? Al sentir esto, en el corazón de David comenzó a brotar un respeto silencioso por este país extranjero. Aunque su vida en México había comenzado, lo que más le preocupaba a David era, sin duda, la comida. Entró en un supermercado y los estantes estaban llenos de ingredientes que nunca había visto. Nopales, huitlacoche, una docena de tipos de chiles secos, quesos que no reconocía, aguacates del tamaño de su puño. Todo lo que había conocido en la mesa de su infancia estaba ausente. ¿De verdad la gente come cactus? Murmurando para sí,
logró encontrar unos fideos instantáneos de una marca estadounidense y una lata de chili con carne para llevar a la caja. La cena fue deprimente. Abrió la lata, calentó el contenido en el microondas y suspiró mientras comía. Definitivamente, en lo que respecta a la comida, nunca podré adaptarme. Un día, su colega Javier se le acercó. Señor Hunter, si no le molesta, ¿le gustaría almorzar juntos? Fue invitado a una pequeña fonda cerca de la oficina. Al abrir la puerta de cristal, la dueña, una señora mayor con una sonrisa cálida, dijo, «Bienvenidos, pasen». Javier le recomendó la comida corrida. Es simple, pero este es el verdadero sabor casero de México, amigo. Poco después, trajeron la comida. Primero, una sopa de lima. Después, pollo en salsa verde con arroz y frijoles, y tortillas calientes. Los colores de cada plato eran vibrantes, muy diferentes a la cocina estadounidense bañada en salsas marrones y amarillas. Sinceramente, no tenía ninguna expectativa. Pero, en el instante en que probó la primera cucharada de sopa, su impresión cambió por completo. El caldo era ligero y fragante, con un sabor cítrico que despertaba el paladar. El pollo en salsa verde era tierno, la salsa tenía una complejidad de sabores frescos y un picante suave que no quemaba, sino que realzaba el sabor. El arroz y los frijoles eran el acompañamiento perfecto. Esto es sorprendentemente delicioso. No pudo evitar exclamar su asombro en su interior. Era una delicadeza que nunca había experimentado en su vida culinaria. Se dio cuenta de que se puede crear un sabor profundo sin depender de sabores pesados o exceso de grasa. Y aunque las porciones no eran gigantescas, se sintió extrañamente satisfecho. Esta sensación fue una primera vez para él. Javier sonrió y dijo, «Esta es nuestra comida de todos los días». «Comida de todos los días», repitió David en su mente. La abundancia de Estados Unidos frente a la sencillez y la delicadeza de México. ¿Cuál de las dos era realmente más amable con el cuerpo y el alma? Esa pregunta comenzó a germinar en ese preciso instante. A partir de ese día, comenzó a acercarse, poco a poco, a la cultura culinaria de México. Mientras se acostumbraba a la vida en México, David se dio cuenta de repente de que no solo la profundidad de la comida lo sorprendía. En este lugar, una calidez silenciosa que reconfortaba el corazón era algo natural y omnipresente. Un día, se vio atrapado en un aguacero torrencial de la tarde. Sin paraguas, David se quedó parado frente a la oficina, sin poder conseguir un taxi. Justo cuando se resignaba a empaparse y se disponía a caminar, una voz le dijo, «No se moje, güero, venga para acá». Al volverse, vio a un vendedor de elotes que le hacía señas para que se refugiara bajo su pequeño toldo. Su gesto fue extremadamente natural, sin la menor vacilación. Esa expresión amable no parecía la de alguien que trata con un completo desconocido. ¿De verdad puedo? Claro, aquí cabemos los dos. El hombre le ofreció un elote caliente, preparado con mayonesa, queso, chile y limón. David, conmovido, aceptó. Este tipo de cosas rara vez ocurrían en Estados Unidos. Una sociedad donde la confianza, la generosidad y la consideración por los demás se daban por sentadas. Una sensación cálida se extendió por lo más profundo del corazón de David. En la vida cotidiana, las pequeñas sorpresas eran innumerables. Al tomar el metro, la gente esperaba a que salieran los demás antes de entrar. En las escaleras eléctricas, todos se paraban a la derecha para dejar pasar a los que tenían prisa. En el mercado de Coyoacán, los vendedores le gritaban con cariño, «¿Qué va a llevar, güero?». Y si compraba 1 kilo de mangos, siempre le daban uno extra de pilón. En una sociedad tan llena de orden dentro del caos y de amabilidad, los pensamientos de David también fueron cambiando poco a poco. Quizás la libertad no consiste en actuar como a uno le plazca. La consideración hacia los demás es lo que crea un espacio verdaderamente libre y pacífico. Esta fue una revelación que nunca había tenido en su vida. De camino a casa desde una tienda, entró por casualidad en una antigua iglesia cercana. No había nadie en la nave principal, solo el suave aroma del incienso y un silencio profundo y solemne.
Se detuvo, de pie sobre el suelo de piedra, cerró los ojos y dejó que la brisa de la tarde lo acariciara. En ese instante, se sintió envuelto por una sensación de felicidad tranquila. Ya fuera la comida, el estilo de vida o la forma de tratar a las personas, este lugar estaba arraigado en una cultura llamada calidez. David lo sintió en lo más profundo de su ser. Y esa calidez también comenzó a influir, poco a poco, en su propio estado de ánimo. Aunque se estaba acostumbrando a la vida en México, había un hábito que David no podía cambiar: comer comida chatarra por la noche. Durante el día, ya había comenzado a disfrutar de platillos relativamente saludables en las fondas mexicanas, pero por la noche, ese apetito al estilo estadounidense se volvía irresistible. La hamburguesería a la que pasaba de camino a casa, las papas fritas y la pizza que guardaba en el refrigerador, para él, estos eran los sabores que le daban seguridad. Un día, la empresa organizó un chequeo médico. En México, las empresas tienen la obligación de que todos sus empleados se sometan a un chequeo anual. David, que al principio se lo tomó a la ligera, se puso pálido al ver los resultados. Presión arterial, glucosa en ayunas, lípidos en sangre, todos los valores estaban claramente en zona de peligro. El médico responsable le dijo: si sigue así, el riesgo de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares es muy alto. Debe replantearse su estilo de vida desde la raíz. Luego, incluso su jefe directo le advirtió: señor Hunter, en México, el autocuidado también forma parte de la evaluación laboral. Si su estado de salud no es estable, también afectará a su rendimiento, ¿lo entiende? Fue como si le hubieran echado un jarro de agua helada. En Estados Unidos, rara vez alguien comentaba sobre la complexión física. Incluso un hombre corpulento podía dar una impresión de fiabilidad. Sin embargo, en México, mantener la salud se consideraba una responsabilidad de un profesional. Por primera vez, David tuvo que enfrentarse seriamente a su propio cuerpo. Hasta ahora, su vida se basaba en comer todo lo que quería cuando quería. Sin embargo, el precio de eso estaba empezando a amenazar su vida. Esa noche, se detuvo frente a las luces de neón de un local de comida rápida. Sus pies, que como de costumbre se preparaban para entrar, por alguna razón no se movieron. ¿Realmente quiero seguir así? Sobre su cuerpo, sobre su trabajo y sobre el resto de su vida. La vida en México parecía ofrecerle la oportunidad de elegir de nuevo. Tuvo esa sensación. A partir de esa noche, David tomó una decisión. Voy a cambiar mi cuerpo. Esta vez, iba en serio. Unos días después de recibir el impacto de los resultados del chequeo médico, David estaba en la oficina, bebiendo té distraídamente, cuando su colega Javier se le acercó en voz baja. Señor Hunter, si tiene tiempo el fin de semana, ¿le gustaría venir a mi casa? ¿Qué le parece si cocinamos juntos algo de comida mexicana? Al principio, David dudó ante la propuesta. Pero las palabras del médico, el consejo de su jefe y, sobre todo, la pesadez de su propio cuerpo, lo empujaron a aceptar. El fin de semana, llegó a la casa de Javier. Al entrar, un aroma maravilloso lo recibió. Era un olor suave, algo nostálgico, pero para él, era la primera vez que lo olía. Era el aroma de una salsa de jitomate asado, la base de la cocina mexicana. Hoy vamos a preparar un almuerzo completo, dijo Javier mientras preparaba los ingredientes con destreza. El menú era una ensalada de nopales, chiles en nogada, arroz a la mexicana y agua fresca de Jamaica. Durante la preparación, David no dejaba de sorprenderse. Primero, la cantidad de aceite era mínima. Los condimentos se centraban en ingredientes naturales como el jitomate, la cebolla, el ajo, los chiles y las hierbas frescas. Cada uno tenía un sabor natural y vibrante. ¿A esto se refieren con aprovechar el sabor original de los ingredientes? Los chiles en nogada eran una obra de arte. El chile poblano relleno de carne y frutas, cubierto con una delicada salsa de nuez y adornado con granada y perejil. Era un plato que representaba los colores de la bandera mexicana. Al probar el primer bocado, una sensación cálida se extendió por todo su cuerpo. Los nopales también eran tiernos y sabrosos. Todos los platillos tenían un sabor ligero,
pero cuanto más masticaba, más podía sentir la frescura de los ingredientes. Después de la comida, no sintió ninguna pesadez en el estómago, al contrario, se sintió ligero y lleno de energía. Es increíble. A pesar de estar satisfecho, no me siento pesado en absoluto. Ante las palabras que David pronunció sin darse cuenta, Javier sonrió. Así es la comida mexicana, amigo. Después de la comida, llegó la hora de la sobremesa. Se sentaron a conversar durante horas, disfrutando de un café de olla y la compañía. Por primera vez en su vida, David experimentó el equilibrio perfecto entre la conversación, la comida y la calma. No pudo evitar cerrar los ojos. No solo la comida, sino el fluir del tiempo mismo, tranquilizaba su alma. Esa noche, al volver a casa, escribió por primera vez en su cuaderno. Comer sano no es un sufrimiento, es una alegría. La comida tiene el poder de sanar. A partir del día siguiente, David dio un pequeño paso. Al comprar comida en la tienda, en lugar de elegir pollo frito o papas, empezó a escoger ensaladas o platillos más saludables. También probó sopas instantáneas más ligeras y comenzó a prestar atención a consumir verduras todos los días. Sintió que su cuerpo comenzaba a cambiar lentamente. Y lo más importante, brotó en su corazón el deseo de vivir de nuevo, e incluso su expresión se suavizó. Despertado al encanto de la cocina mexicana, la conciencia de David sobre el acto de comer en sí también comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo de llenar el estómago, sino de nutrir el cuerpo y la mente. Esta sensación fue reescribiendo poco a poco su visión de la vida. Un día, Javier lo invitó de nuevo. Esta vez, ¿quieres experimentar una cata de mezcal? Mezcal. Una palabra que apenas había oído en Estados Unidos, pero que despertó la curiosidad de David. Quizás ahora mismo pueda entender ciertas cosas que no se pueden expresar con palabras, pensó. Visitaron una mezcalería tradicional en el barrio de Coyoacán. El aroma a madera, la luz suave que se filtraba por las ventanas y un silencio sereno. En el instante en que entró en ese espacio, David sintió en su corazón no una tensión, sino una concentración tranquila. Por favor, por aquí. Un maestro mezcalero, vestido con sencillez, comenzó el ritual mientras le mostraba cada movimiento con esmero. Observar el líquido, oler los aromas, dar un pequeño sorbo. Cada movimiento fluido estaba lleno de belleza y significado. Esto es como saborear el tiempo mismo, sintió David. Él mismo tomó el pequeño vaso de veladora. Observó el líquido cristalino, confirmó el aroma ahumado y terroso. Tomó un sorbo. Allí no solo había alcohol, sino un sabor profundo que mezclaba notas de tierra, humo y agave. En el momento en que lo tuvo en la boca, se sintió invadido por una sensación de calma profunda que nacía desde su interior. Resulta que comer y beber están conectados con el estado de ánimo. De camino a casa, David tomó una decisión. Voy a intentar cocinar comida mexicana yo mismo. Y así, comenzó a desafiarse en la cocina. Al principio le pareció difícil, pero recordando los consejos de Javier y las enseñanzas de la dueña de la fonda, fue añadiendo poco a poco platillos a su repertorio. Lo primero que hizo fueron tacos al pastor. Simplemente marinó la carne de cerdo con achiote y especias, la cocinó y la sirvió en tortillas calientes con piña, cebolla y cilantro. Al terminar, frente al plato, no pudo evitar decir en voz alta: ¿esto es comida mexicana hecha por mí? Probó un bocado y estaba más delicioso de lo que esperaba. Quizás porque le había puesto esfuerzo, el sabor parecía tener un sentimiento impregnado. Con el paso de los días, los platillos que podía cocinar fueron aumentando. Las veces que dependía de la comida congelada y grasosa disminuyeron, y su estado de salud mejoró cada vez más. Podía despertarse por la mañana sintiéndose renovado, y ya no se quedaba sin aliento al subir las escaleras de camino al trabajo. Era una vida que el antiguo David no podría haber imaginado. Y un cambio de solo unos meses lo hizo posible. David comenzó a experimentar de primera mano que la cocina y el estilo de vida están íntimamente ligados. La comida mexicana no es solo comida, es una filosofía de vida. Un día, David publicó un post en sus redes sociales con esta frase adjunta:
En la foto, un festín de mole poblano que había cocinado él mismo estaba cuidadosamente dispuesto. El mole oscuro y brillante cubría piezas de pollo, acompañado de arroz rojo y frijoles. Los colores eran intensos, pero con una belleza sobria. En la publicación, escribió con franqueza sobre su experiencia en México hasta ese momento. Un lugar que conecta directamente la comida con la vida. La salud del cuerpo y la mente fomenta la consideración hacia los demás y una cultura de orden social. Un plato de mole condensa las bendiciones de la tierra y el corazón de la gente. Esta publicación, inesperadamente, generó una gran respuesta. Los comentarios de sus amigos no se hicieron esperar. ¿De verdad se puede cambiar tanto? Pásame la receta. No sabía que el mole era tan profundo. También hubo algunos amigos que, como él en el pasado, llevaban una vida de altas calorías y dijeron, voy a intentar imitarlo un poco. Entre todos esos comentarios, hubo un mensaje que, aunque breve, se quedó grabado profundamente en su corazón: has cambiado. Pero te ves muy bien. Y era cierto, había cambiado. Por la mañana, se preparaba su propio jugo verde, por la noche, cocinaba platillos con verduras de temporada. Los fines de semana, iba personalmente al mercado, disfrutando de las compras mientras comprobaba la frescura de los productos. Y había una persona que, poco a poco, se estaba viendo influenciada por su cambio. Era su esposa, Samantha. Últimamente, tu voz suena muy alegre. Parece que tienes más energía que antes, le dijo Samantha un día por teléfono. Y de repente, confesó. Quizás yo también debería probar eso que llamas comida mexicana. Cuando pronunció esas palabras, David no pudo evitar apretar el teléfono. Su esposa, la que una vez dijo con enfado que México era un lugar de comida pobre, ahora mostraba interés por la cocina mexicana por sí misma. Para él, eso fue más feliz que cualquier otra cosa. El poder de la cocina mexicana no se detiene en cifras como el equilibrio nutricional o las calorías. Desde la riqueza del sazón, los ingredientes de temporada, la belleza de la vajilla y la presentación, hasta la etiqueta de comer con atención, todo se convierte en una cultura que armoniza la mente. Además, esta cultura culinaria, que aprovecha los ingredientes locales, evita el desperdicio y convive con la naturaleza, está respaldada por una filosofía de sostenibilidad. Que Samantha comenzara a interesarse, quizás, además de su preocupación por la salud y el sabor, también se sintió atraída por este significado profundo. La comida mexicana no es solo saludable y deliciosa. Está llena de un sentimiento de aprecio por los demás. Al ver a David a su regreso, Samantha se quedó sin palabras. Aunque aún conservaba una sombra de su antiguo esposo, su apariencia, ahora más serena y ligera, le produjo una cálida sensación en el corazón. Es increíble cómo has cambiado. ¡Qué increíble es México! Juntos en la cocina, prepararon un festín mexicano. En esa mesa, no solo había comida, silenciosamente, estaban haciendo el comienzo de una nueva vida. ¿Qué les pareció? La comida es una forma de elegir de nuevo cómo vivir. Si se sienten un poco perdidos o cansados de su vida actual, quizás en la profunda y delicada cocina de México encuentren algunas pistas. Gracias por vernos hasta el final. Si este video ha tocado su corazón de alguna manera, por favor, suscríbanse al canal y denle